Mi compañero de habitación heterosexual. El chico más popular de la universidad perdió en el juego de verdad o reto y la penalización era besarme. Malas noticias, soy un hombre. Y lo peor, soy homosexual y él es homófobo. Justo cuando pensé que se enfadaría y se marcharía, de repente se abalanzó hacia mí, y me besó. He sacado el rey. ¿Dónde está el Joker? Aquí, aquí. Es Javier. Al oír este nombre, se escuchó un coro de malvados deseos. Finalmente te toca a ti, Javier. Ja ja ja. Hace tiempo que espero este momento. Reto, tiene que ser reto. El protagonista del momento estaba sentado en el sofá con las piernas abiertas, sosteniendo el Joker entre sus largos dedos. Frunció el ceño y lo miró 2 veces, vamos. La persona que había sacado el rey no designó arbitrariamente el contenido del reto, sino que sacó una carta del mazo de juegos. Luego leyó en voz alta lo que estaba escrito en ella: besar al cuarto persona a tu izquierda. ¿Quién es? ¿Quién tiene tanta suerte de besar al chico más popular de la universidad? Un grupo de personas empezó a contar, al final, todos los ojos se posaron en mí. El ambiente se hizo instantáneamente silencioso. En aquel momento, yo estaba acurrucado en el sofá y vi de inmediato el entrecejo fruncido de Javier, formando una especie de chun, carácter chino que significa río. Después de un largo silencio, alguien finalmente habló: ¿no sería mejor olvidarlo? ¿Qué? ¿No os atrevéis a jugar? ¿Por qué olvidarlo? ¿Podemos cambiar a alguien más? Él es un hombre y... Su palabra quedó en el aire, pero todos presentes sabían lo que se quería decir. Y es que, me gustan los hombres. Pero Javier era un homófobo extremo. La persona que propuso cambiar a alguien más era Elena, la ministra de Cultura y Entretenimiento del Consejo Estudiantil. Era conocida que ella le tenía afición a Javier. Su opinión fue apoyada por muchos, pero también rechazada por algunos. Es solo un reto del juego. Hay que relajarse un poco y jugar. ¿Besa? Con estas palabras, el ambiente se calentó repentinamente. Luego, más personas comenzaron a alentar. ¿Besa? 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 Levanté los ojos y miré hacia la dirección de Javier. Él también estaba mirándome. Sus ojos tenían un brillo un poco fiero. Yo le devolví una sonrisa forzada. Tú elegiste este reto, ¿por qué me miras con enojo? Si tienes valor, vuélvete y vete. Al siguiente instante, Javier se levantó bruscamente y se abalanzó hacia mí. Me sorprendió tanto que me quedé sin aliento. Con sus 1,9 metros de estatura, se paró delante de mí, bloqueando toda la luz que caía sobre mí. Mirando hacia arriba, sentía una gran presión visual. Se inclinó hacia abajo, pareciendo un tigre acorralado, y preguntó entre dientes: ¿puedo besar? El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el sonido de la respiración. Los ojos de Javier me clavaban como si me quisieran devorar. Vaya, tan audaz. Sonreí burlón: claro que puedes. En el momento en que terminé de hablar, su alta figura se abalanzó sobre mí. La sensación de calor en los labios fue fugaz. Luego, como un tigre, Javier se enderezó de inmediato y salió corriendo del camarote. Solo dejó atrás un coro de suspiros. Antes de regresar al dormitorio, este incidente se extendió como la pólvora en el foro de la universidad. Mi amigo Miguel me escribió por WhatsApp: Luis, ¿en serio has besado a Javier? Sí. Joder. ¿Cómo te has sentido? Eres increíble. Javier es el tipo ideal de todos los gays en la universidad. No he sentido nada, solo fue un breve roce. Qué lástima. Si los dos os hicierais una pareja, sería una gran pérdida para el mundo gay de la universidad. Deja de soñar. Él es homófobo. Con eso, el tema se quedó ahí y yo me dirigí despacio hacia el dormitorio. La persona que había besado y corrido ahora salía del baño. Tenía el cabello mojado cubierto con una toalla y estaba completamente cubierto de ropa. En cuanto Javier me vio, se quitó los zapatos y se subió a la cama sin siquiera secarse el cabello. Mi compañero de habitación, Raúl, se acercó y preguntó en un tono susurro: ¿os habéis peleado? Yo negué con la cabeza: creo que su homofobia ha vuelto a manifestarse. Raúl se calló inmediatamente. Javier y yo éramos compañeros de habitación. Nunca había escondido mi orientación sexual. Cuando alguna chica me declaraba su amor, yo siempre le decía directamente que me gustaban los hombres. Así que, menos de 15 días después de comenzar la universidad, la noticia de que era homosexual se extendió por toda la universidad. Y llegó a los oídos de Javier, el homófobo extremo. Desde el comienzo del semestre, él parecía no gustarme mucho.
Y después de enterarse de mi orientación sexual, quería estar a 3 metros de distancia de mí. Como hoy, después de bañarse en el dormitorio, salió completamente cubierto de ropa. Tenía miedo de que yo viera cualquier parte de su precioso cuerpo. ¡Qué ridículo! Soy homosexual, no un hambriento que se abalanza sobre cualquier hombre que vea. Llevé mi ropa y salí del baño después de ducharme. En ese momento, vi a Javier colgando una toalla en el balcón. Probablemente había escuchado el sonido de la puerta al abrirla, porque su movimiento se detuvo un momento. Sin volverse, solo aceleró los movimientos de sus manos y volvió a colocar la toalla en su lugar. Estaba acostumbrado a su comportamiento extraño. Secándome el cabello, pasé junto a él. De repente, escuché un profundo suspiro. Luego, la voz de Javier, llena de incredulidad: ¿por qué no te has puesto la camisa? Miré hacia abajo y vi que estaba usando mis pantalones interiores, solo que no llevaba la camisa. Somos ambos hombres. ¿Qué importa? Javier se quedó sin palabras. Volvió la cabeza y, estaba tan enfadado que se le había enrojecido el cuello. Bueno, considerando que éramos compañeros de habitación desde hace más de medio año, cubrí mi pecho con la toalla. ¿Está bien así? De hecho, no esperaba encontrar a Javier fuera. Raúl se había acostado antes de que yo entrara al baño, y el otro compañero de habitación no regresaba al dormitorio hoy. Y Javier, cuando yo regresé, ya se había metido en la cama. Además, todos los camarotes tenían cortinas. Así que cuando mi ropa se mojó y cayó al suelo en el baño, pensando que no había nadie fuera, salí directamente. ¿Quién hubiera pensado que me encontraría con Javier? Ahora no había más ruido detrás de mí. Saqué mi pijama limpia del armario, volviéndome hacia él, pregunté: ¿te subes a la cama? Tengo que cambiarme. Javier tenía los músculos tensos y miraba el suelo. Parecía que su voz se le había atragantado de rabia. ¿No puedes cambiarte en el baño? Froté la ropa en mis manos y pensé que este tipo tenía demasiados problemas. Tengo calor y no quiero. ¿Te subes o no? Si no, voy a cambiarme aquí. Diciendo esto, solté un rincón de la toalla. Al siguiente instante, una corriente de aire me rozó. Javier dio 2 pasos con sus largas piernas y se subió a la cama. ¿Crees que Javier se haya vuelto gay después de besarte? Miguel se acercó a mí y susurró durante la clase, mientras echaba un vistazo hacia atrás. Mira. Te está mirando de nuevo. Le lancé un gesto de disgusto con los ojos. ¿Crees que soy un supermacho gay o que se ha vuelto gay? Miguel se calló inmediatamente. Creo en ti. En realidad, Javier me había estado mirando así durante 2 días. Sospecho que tiene algún problema. Pero debido a que su mirada era demasiado feroz. Todo el mundo alrededor de mí pensaba que le había hecho algo terrible. Estaba perdiendo mi reputación. Así que siempre he querido encontrar una oportunidad para preguntarle. Pero él era como un aspirador robot inteligente. Cuando me veía, se daba la vuelta y se alejaba. Ni siquiera se veía en el dormitorio. Cada vez que yo me dormía, él regresaba, y cuando yo me despertaba, él ya se había ido. Estoy harto. Hasta esta noche, finalmente tuve la oportunidad. Luego de recoger mi paquete, volví al dormitorio y vi a Javier delante de mí. Para evitar que me viera y huyera de nuevo, me acerqué y le agarré la mano. Javier se volvió bruscamente y, al verme, su rostro cambió. Pude sentir claramente cómo los músculos de su muñeca se endurecieron. Luego, su voz, más rígida que sus músculos: ¿qué quieres? Suelte su mano. Lo siento, solo quería hablar contigo. ¿Tienes algún problema conmigo últimamente? Javier me miraba con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No podía negar que se merecía el título de chico más popular de la universidad. Era alto, guapo y sus líneas musculares eran perfectas. En aquel momento, estábamos a menos de 50 centímetros de distancia. Sus pechos se elevaban y se hundían al respirar, lo cual atrajo mi atención. Temía que Javier se enfadara si se daba cuenta, así que después de mirar 2 veces, moví mi vista hacia su rostro. Y entonces vi algo increíble. ¿Javier estaba mirando mis labios? Y se le había perdido la concentración. En mi corazón, se me hizo un nudo. ¿No se habrá vuelto realmente gay? Me alejé 2 pasos con precaución. Cuando me moví, los ojos de Javier parpadearon. Luego, lentamente, se encontró con la mía y dijo con calma: no. Vi que no quería hablar, así que tuve que ser más claro. Entonces, quítate esa expresión feroz de tu rostro. Javier frunció el ceño de inmediato y preguntó, desconcertado: ¿cuándo he sido feroz contigo? Me reí, enfadado. Me has estado clavando la mirada durante estos 2 días. ¿Qué, estás buscando una oportunidad para asesinarme?
Javier se detuvo, su vista se desvió 2 veces y finalmente volvió a caer sobre mis labios. Su mirada era profunda. No me moví. Quería ver qué haría. Después de medio minuto, se lamió los labios y dijo, ese fue mi primer beso. Me quedé un poco perplejo. ¿Qué había dicho? ¿Ese fue su primer beso? ¿El beso de esa noche? Entonces, ¿Javier era un chico inocente? Oh, no. Ahora voy a ser castigado. Aunque ese también era mi primer beso. Pero para mí, era solo un juego. Pero para Javier, con su mentalidad rígida. Él, un heteronormal, había dado su primer beso a un hombre. ¿Qué impacto debe haber sentido en su corazón? No me extraña que me hubiera estado mirando durante estos 2 días. ¿Estaba pensando en cómo asesinarme? Pero luego pensé que no tenía nada que ver conmigo. Él había perdido el juego y se había acercado a besarme él mismo. Ni siquiera le he pedido cuentas, ¿y ahora quiere chantajearme moralmente? No hay manera. Crucé mis brazos con una actitud indiferente, ¿por qué no te rehusaste en ese momento? ¿Y ahora vienes a buscarme problemas? Javier bajó la cabeza, como si estuviera pensando en algo. Los músculos de su brazo comenzaron a aparecer. Me alejé 2 pasos más y encontré una distancia más segura. Después de un rato, Javier hizo una excepción y explicó, no te estoy buscando problemas, solo estaba pensando. Hice un ahí y no quise preguntar más. Porque siempre tenía la sensación de que si seguíamos hablando, algo inesperado iba a suceder. Tal vez esta conversación tuvo efecto, porque Javier ya no me clavaba la mirada durante las clases. La relación entre compañeros de habitación volvió a normalizarse. Y fue entonces cuando se extendió por toda la universidad la noticia de que Elena estaba cortejando a Javier. Anoche, justo cuando llegué a la puerta del dormitorio, escuché que estaban hablando. La voz de Raúl parecía burlona, Elena es una chica tan guapa y te está cortejando. ¿No te gusta? Javier no respondió. Abrí la puerta y entré directamente. Y, en el siguiente instante, Javier, que estaba sentado en la silla de manera correcta, se levantó rápidamente. Se quitó los zapatos, subió por la escalera, se metió en la cama y desapareció. Solo dejó atrás la silla que seguía balanceándose. Raúl y yo nos miramos y, luego, con complicidad, volvimos a concentrarnos en lo nuestro. Al día siguiente, que era fin de semana, Miguel y yo habíamos acordado salir a acampar esta noche. Recogí algunas prendas de ropa y me preparé para salir con mi mochila. Raúl asomó la cabeza y preguntó, ¿sale tan tarde? Asentí, regreso el domingo por la noche. Cuando llegué al lugar de acampada, casi pensé que me había equivocado de lugar. Antes, Miguel había dicho claramente que solo seríamos nosotros dos. Pero ahora había un grupo de personas alrededor, disfrutando de una barbacoa. Me quedé en el lugar, dudando si debía dar media vuelta y marcharme. De repente, Miguel salió corriendo y me abrazó. «¡Por fin llegas!», me dijo, mientras me empujaba hacia el grupo de personas. «Espera», di, apartando su mano, «¿qué es esto?». Miguel se cubrió la boca y sonrió malvado. «¿Qué es lo más importante para un universitario?». «Encontrar pareja». «Hoy debes elegir bien». Empecé a tener dolor de cabeza, no es necesario. El incidente que ocurrió en el karaoke todavía estaba en el foro de la universidad. Pero no pude resistir el coqueteo de Miguel. «Venga, ya estás aquí. Vamos». Miguel me llevó hasta el grupo de personas y me hizo sentar en una silla. Luego, se fue cuando alguien lo llamó. La silla estaba en un rincón. Dejé mi mochila y abrí mi teléfono para jugar al Plants vs Zombies, dispuesto a pasar desapercibido. Afortunadamente, durante toda la noche, excepto por algunos brochetas de carne que me ofrecieron la persona a mi lado, nadie me hizo caso. A primera hora de la mañana siguiente, Miguel y el grupo de personas se pusieron a gritar que querían subir la montaña. No me apetecía, así que le dije a Miguel y me fui. Cuando regresé al dormitorio, al abrir la puerta, vi una escena de un hermoso hombre saliendo del baño. Javier solo tenía una toalla en la cintura, mostrando todo su pecho. Tenía la mano en el pomo de la puerta del baño y se quedó clavado mirándome. Este chico me evitaba como a un lobo. Entré en la habitación y con delicadeza, cerré la puerta para ocultar esa escena. Fruncí el ceño y pregunté, ¿por qué sales sin ropa? La respuesta fue el sonido de van, de la puerta cerrándose. Raúl abrió la cortina de su cama y preguntó, con una expresión de confusión, ¿qué pasa tan temprano? Me contuve para no reír y dije, Javier está entrando al baño. Raúl bostezó, ¿tiene que hacer tanto ruido? Cuando Javier salió de nuevo, ya se había cambiado a una pijama.
Sí, la clase de pijama que no deja ver nada de su cuerpo. Estaba acostumbrado a eso. Dejé mi mochila y me dirigí hacia el baño. Al pasar por Javier, me detuvo con una mano. ¿Qué vas a hacer? Miré el brazo que se interponía en mi camino y luego la cara de Javier, que todavía estaba humeante. ¿Ir al baño? Los ojos de Javier parpadearon. Está lleno de vapor. Espera un rato. Me pareció muy extraño que él me detuviera para evitar que entrara al baño. Siempre hay algo detrás de lo que no parece normal. Lo miré de arriba abajo. Y vi cómo Javier se estaba enrojeciendo desde el cuello hasta la punta de las orejas. Ah, ya entiendo. Bueno, es normal que los chicos tengan más energía por la mañana. El fin de semana pasó rápidamente. Por la tarde, llevé mis libros y me dirigí a la clase en el edificio de enseñanza. Me llamaron. Luis. Volví la cabeza y vi un rostro familiar. Respondí con cortesía, hermano mayor. Este hermano mayor era Carlos, el que me había dado de comer durante la acampada de hace 2 días. Carlos se acercó 2 pasos y caminó conmigo. ¡Qué coincidencia! Yo tengo clase en el 3er piso. ¿Y tú? En el 5º. ¿Tienes clase toda la tarde? Sí. ¿Tienes tiempo esta noche? Carlos preguntó con naturalidad. Le di un vistazo lateral. Sí, tengo tiempo. Carlos sonrió y sus ojos se curvaban, como el sol de invierno, muy amables. ¿Podría el hermano menor darme una oportunidad y dejarme invitarte a comer? No me rehusé, claro. Acordamos el horario de la cena con Carlos y conversamos hasta el 3er piso, donde nos separamos. Al levantar la vista, vi a Javier parado en la escalera, mirándome con cara de enfado. ¿Qué le pasa? No le hice caso y lo rodeé para entrar a la clase. Por la noche, después de cenar con Carlos, nos agregamos en WhatsApp y él me acompañó hasta el dormitorio. Miguel aprovechó para enviar un emoticono burlón. Luego preguntó, ¿cómo fue la cita? Respondí, bien. ¿Te gusta? No del todo. Anímate. Encuentra pareja lo antes posible. Mientras escribía, subía las escaleras. Y entonces sentí que había algo delante de mí. Levanté los ojos y vi una figura oscura. Joder. Me dio un susto. Perdí el control de mi razón y grité, Javier, ¿estás loco? ¿Qué haces aquí en plena noche sin dormir? Javier estaba vestido de pijama y su cuerpo bloqueaba la mayor parte de la escalera. Su mirada era profunda. Durante un largo rato, no hizo ningún movimiento. Recogí mi teléfono y pregunté, exasperado, ¿hay algo? Si no, no bloquees el camino. Javier se movió un poco y, de repente, me agarró el pulgar y me tiró hacia arriba. Sin previo aviso, me tambaleé, dolor. ¿Qué haces? Mientras luchaba, mi espalda se apoyó en la pared. Javier me subió la mano sobre la cabeza y me sujetó con una mano. Con la otra, me agarró la barbilla y me obligó a mirarlo. En aquel momento, era como un tigre enfurecido, mostrando sus colmillos. ¿Has salido de cita con él? ¿Quién? ¿Hablas de Carlos? ¿Qué te importa? Déjame. La cara de Javier estaba a solo la distancia de la mitad de una mano de la mía. Su aliento se esparcía en mi rostro y no había dónde esconderme. Y entonces escuché una frase que no entendí del todo. Él dijo, tienes que responsabilizarte de mí. Me quedé con la boca abierta, ¿responsabilizarme? ¿De qué? Javier dijo con firmeza, de mi primer beso. Esto me hizo reír de rabia. ¿Cómo responsabilizarme? ¿Devolverte uno? En el momento en que terminé de hablar, sentí claramente cómo la respiración de Javier se aceleró. ¿En serio? Vi cómo Javier se acercaba cada vez más y rápidamente dije, detente. ¿Qué quieres hacer? La voz de Javier se volvió ronca, besarte. No seas tonto. Déjame. No, dijiste que podía besar. ¿Cuándo dije eso? Esa noche. ¿Estás jugando conmigo? Mientras decía esto, Javier se alejó un poco, pero sus ojos no se apartaron de mi rostro. El sonido de su garganta al tragar saliva era ahora muy claro. Me gustas. Me quedé sin aliento con esta repentina confesión. ¿Qué dijiste? Javier repitió palabra por palabra, me geutas. Las manos de Javier se relajaron y yo le toqué la frente. No tienes fiebre. ¿Por qué dices tonterías? Javier no se movió y me miraba fijamente, muy parecido a la escena en el camarote aquel día. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y justo cuando estaba a punto de ser descubierto, empujé a Javier con fuerza. Esta vez, fue mi turno de huir.
Y al día siguiente, Javier cambió por completo. Salió a correr temprano en la mañana y, al regresar, me trajo el desayuno. Al bañarse, no se ponía la pijama, sino que se paseaba un rato con una toalla en la cintura. Raúl abrió los ojos de asombro. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha excitado demasiado o se ha curado? Me llevó la mano a la frente, resignado. Llevé el desayuno y lo devolví a su mesa. Pregunté, ¿qué quieres hacer? Javier abotonaba su camisa con calma. El aroma de su champú se esparcía. Corrigió su expresión y dijo: quiero cortejarte. Javier no bajó el tono de su voz en absoluto. Raúl, que estaba al lado, se le cayó el pan de la boca de sorpresa. Suspiré hondo y dije: eres un loco. Llegué a la clase y Miguel me hizo señas desde su asiento. Me acerqué y me senté a su lado. Miguel comenzó a hablar sin parar. ¿Por qué no respondiste ayer? Quería saber los detalles de tu cita. Al hablar de la cita, no pude evitar pensar en Javier. Me llevó la mano a la frente, con dolor de cabeza. Antes de poder explicar, una figura se sentó a mi lado. En un instante, todo el entorno se hizo silencio. Incluso Miguel se enderezó. Miré hacia el lado y vi a Javier poner su libro en la mesa, como si nada hubiera pasado. Mi teléfono sonó. Era un bombardeo de mensajes de Miguel. Joder. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué le ha pasado a Javier? Antes, cuando te veía, era como un ratón viendo a un gato. ¿Qué ha pasado? Le expliqué brevemente. Él se quedó quieto de repente. No le has hecho nada, ¿verdad? Me quedé sin palabras. ¿Qué podría hacer? Él es un gigante de 1,9 metros. Me podría derribar con un puño. ¿Qué puedo hacer? Vaya. Cuando un hetero se vuelve gay, o se muestra cobarde o se enfrenta. Él está directo. Tienes mucha suerte. No quería responder a las tonterías de Miguel. Pero tenía razón. Javier se había empeñado en cortejarme. Estos días, él se había liberado por completo. No se preocupaba en absoluto por nada. Así que la noticia de que estaba cortejando me hizo estallar el foro de la universidad. Luego, alguien comenzó a publicar temas. Desmenuzamos el asunto de cómo el chico más popular de la universidad se volvió gay. ¿Cómo es posible que Javier, que era tan heterosexual, se haya vuelto gay de repente? Tiene un gay en su dormitorio. ¿Qué más se puede decir? Creo que la última vez que se dijo que se besaron, alguien lo hizo a propósito. Yo también lo creo. Están en el mismo dormitorio. Luis seguro que lo ha seducido en secreto. Javier es el tipo ideal de todos nosotros. Ah. Me da un poco asco. Basta, ustedes de arriba. Están inventando cosas. ¿Vivían debajo de su cama o qué? Exacto. Son solo celosos porque no pueden tenerlo. Jaja. Con la cara de Luis, necesita seducir. Mírense a ustedes mismos primero. Antes de terminar de leer, llegaba un mensaje de WhatsApp. Era de Carlos. Recientemente se estrenó una película de ciencia ficción interestelar. He oído que te gusta. ¿Quieres ir a verla conmigo? Pensé un momento y respondí: últimamente tengo mucha tarea. No sé si tendré tiempo. Bueno, ¿al menos tienes tiempo para comer hoy al mediodía? La voz de Carlos llegó desde detrás. Volví la cabeza y él estaba sosteniendo su teléfono, sonriendo y agitándolo. ¿Una oportunidad? En la cafetería de la universidad. Carlos y yo habíamos cogido la comida y nos habíamos sentado hace poco cuando vi a Javier acercarse hacia nosotros. Luego, se sentó al lado mío con total naturalidad y comenzó a comer con calma. Bueno, no me enfadaré. Pero, antes de poder comer más de 2 bocados, llegó un intruso. Elena se acercó con una botella de bebida y la puso con ternura delante de Javier. Con una voz suave, preguntó: Javier, ¿venirás a la reunión del equipo de baloncesto esta noche? Javier la rechazó sin misericordia, empujando la bebida y sin responder. Elena no se mostró incómoda y se marchó sonriendo. Después de comer, Carlos se marchó porque tenía algo que hacer. Y Javier sacó una botella de agua de alguna parte y me la ofreció. No extendí la mano, solo dije: gracias. Javier bajó la cabeza y dijo con un tono un poco triste: ¿por qué? ¿Me preguntas por qué? Yo también quiero preguntarte por qué. Luego, Javier dijo: aceptas comer con él, pero ni siquiera quieres tomar el agua que te doy. Él y yo, ambos estamos cortejándote. Y luego me miró de reojo, como un tigre que había perdido sus colmillos, con una expresión de lástima. ¿Qué? Pregunté, perplejo.
¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba el Javier airado de antes? ¿Cómo se había convertido en esto? Me dio miedo. Me marché rápidamente. Por la tarde, Miguel me dijo que los temas sobre mí en el foro habían sido eliminados. Incluso me envió una captura de pantalla. Era un tema publicado por Javier con su nombre real. No dijo nada, solo publicó algunas imágenes. En ellas estaban todos los ID de las personas que me habían difamado en el foro. Miguel escribió: vaya, Javier es genial. Ahora se han callado como pollos con el cuello agarrado. Miré hacia la cama de Javier. No estaba allí. Probablemente había ido a entrenar al baloncesto. Por la noche, cuando estaba a punto de dormir, Miguel me llamó: he encontrado a Javier. Ven a recogerlo. Me quedé perplejo. ¿Javier? ¿Por qué tengo que recogerlo? Venga, sois compañeros de habitación. Date prisa. Está en el jardín delante del dormitorio. Todavía tengo que salir de cita. Si no vienes, él dormirá en el jardín esta noche. El teléfono se cortó rápidamente. Estaba un poco molesto. Desde la última vez que Raúl se asustó con Javier, casi no está en el dormitorio los fines de semana. Y el otro compañero de habitación, ni hablar, ya no vuelve. Ahora solo estaba yo en el dormitorio. Entonces, ¿debo ir a recoger a Javier? Bueno, considerando que somos compañeros de habitación, cogí las llaves y salí. Llegué al jardín que Miguel había dicho. Solo Javier estaba tumbado allí. Miguel se había quedado con su palabra y se había ido. Suspiré y me acerqué. Lo empujé: despierta. Javier se enderezó, apoyándose en sus manos. Al verme, sus ojos se iluminaron y se levantó tambaleándose. ¿Qué mucho ha bebido? Estaba completamente borracho. Le di la mano para ayudarle. Javier no se apoyó en mí, sino que me agarró el pulgar con fuerza. ¿Qué haces? ¿Quieres quedarte aquí esta noche? Javier tenía los ojos medio cerrados y el cabello desordenado. Se veía más obediente en aquel momento. Sacudió la cabeza: no, me voy contigo. Entonces, volvamos al dormitorio. Javier asintió: bien. Vi que estaba dispuesto a hacer lo que yo dijera. ¡Qué obediente! Con mucho esfuerzo, llevé a Javier al dormitorio y lo empujé hacia el baño. Toma un baño. Hueles a alcohol. Javier entró obediente. Poco después, se escuchó el sonido del agua de la ducha. Un cuarto de hora después, Javier salió con una toalla en la cintura. Le metí su pijama en las manos: ponte esto y ve a dormir. Javier sostuvo la pijama, pero no se movió. Probablemente debido a que acababa de ducharse. Tenía gotas de agua en sus pestañas y me miraba con expresión perdida. Bueno, ponte donde quieras. Ahora me voy a la cama. Dije, preparándome para subir. Entonces, Javier me agarró la mano derecha y la puso directamente sobre su pecho. ¿Puedes tocar? Mi mano se quedó instantáneamente rígida. Javier inclinó la cabeza: sabía que te gustaba. Toca. ¿Se había dado cuenta de que lo había mirado? Dios mío, solo lo había admirado, no había imaginado nada más, ni siquiera quería tocarlo. Mientras estaba distraído, Javier apretó mi mano y la frotó 2 veces. Me hizo sentir hormigueo en los dedos. Retiré rápido. Continuación de mi compañero de habitación heterosexual. Javier siguió hablando, con una voz que se iba tornando más débil y llorosa: me gusta tanto, solo te quiero a ti. Dios mío. ¿Cómo es posible que Javier, borracho, fuera tan insistente? Con mucho esfuerzo, logré acostar a Javier y me quedé dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Cuando me desperté, Javier ya no estaba en el dormitorio. Después de lavarse, él regresó con el desayuno. Y lo puso en mi mesa. Antes de que yo pudiera decir nada, él dijo primero: gracias por anoche. Entonces, recordaba todo. Bueno, al menos no era yo quien se había dado vergüenza. Miguel era demasiado entusiasta por los chismes. Lo primero que hizo al despertarse fue llamarme. Dios mío. Han dicho que anoche Elena hizo emborrachar a Javier y le declaró su amor, pero él la rechazó directamente. Yo cubrí el micrófono, miré a Javier, quien estaba comiendo, y me puse los auriculares. Elena también te ha criticado. Estoy harta de ella. ¿Cómo puede ser tan descarada? Asentí con la cabeza para mostrar que estaba escuchando. Luego Miguel preguntó: dime, ¿qué pasó ayer entre ti y Javier? Desde que supo que Javier me estaba cortejando, se había empeñado en emparejarnos. Respondí de manera vaga: nada en especial.
Miguel hizo un ahí y no insistió más. Luego hablamos de otros temas y acordamos salir a pasear por la tarde. Colgué el teléfono y, sin querer, las imágenes de ayer comenzaron a aparecer en mi mente. Mi rostro volvió a calentarse. Me di un par de palmadas en la cara y me consolé pensando. En la vida, a todos nos gusta algo del otro sexo. Salvo si eres un santo. Compré algunas ropas y cuando volví, ya estaba oscuro. Al pasar por la cancha de baloncesto, Miguel asomó la cabeza y miró 2 veces. Parece que Javier está ahí adentro. Mientras él hablaba, escuché un sonido de viento. Volví la cabeza y una pelota me dio directamente en la frente. Me tambaleé y cayó al suelo, rebotando 2 veces. Era un balón de baloncesto. Luis. Miguel gritó y me sujetó. ¿Estás bien? Sentí un mareo en la cabeza. Miguel dijo con voz apurada, vamos, al hospital. Y me ayudó a levantarme. Antes de dar 2 pasos, escuché el sonido de alguien corriendo. Al siguiente instante, me sentí levantado del suelo. Una mano sostenía mi cabeza y se apoyó suavemente en mi hombro. Era el aroma del champú de Javier. Javier era fuerte y alto. No me abrazó como una princesa, sino que una mano sostenía mis piernas y mi cintura, y la otra apoyaba mi espalda, con la palma de la mano sobre mi frente. Con los jadeos de Javier durante todo el camino, llegamos al hospital. Después de una serie de exámenes, resultó ser una ligera concusión cerebral. Hicieron una tomografía computarizada y el médico dijo que no había nada grave, pero que debía descansar en cama durante varios días y quedarme una noche de observación en el hospital. En la habitación del hospital. Miguel no pudo evitar maldecir, Elena es una idiota. Lanzó un balón de baloncesto a alguien. Llamemos a la policía, es obligatorio. Con el mareo y la náusea, no quería hablar, así que asentí con la cabeza para apoyar su propuesta. Miguel salió con el teléfono. Solo quedé yo y Javier en la habitación. Su rostro volvió a ponerse feroz y un poco sombrío. Su espalda estaba empapada en sudor. Al ver que mi vista se posaba en él, se acercó a la cama. ¿Te sientes mal? Duerme un rato, yo me quedo aquí. Parpadeé 2 veces y luego cerré los ojos con tranquilidad y me dormí. Al día siguiente, salimos del hospital con el vendaje en la cabeza y fuimos a la policía. La cancha de baloncesto tenía cámaras, así que se podía ver claramente si era un lanzamiento intencional o no. Elena intentó disculparse 2 veces, pero al final admitió. Con la mediación de la policía, Elena pidió disculpas y pagó indemnizaciones, y la universidad le dio una advertencia. Pensé que todo había terminado, pero justo cuando salimos de la comisaría, Elena comenzó a hacer problemas de nuevo. Ella se acercó a Javier con una expresión de dolor, lo siento. Javier la miró, la persona a quien debes pedir disculpas no soy yo. Elena frunció el labio y no se movió. Yo tampoco me importaba su disculpa, así que llamé a Javier y nos dispusimos a marcharnos. De repente, ella se lanzó hacia mí como una loca y me señaló, gritando, «Eres un descarado. Has seducido a Javier. Si no fuera por ti, no te habría golpeado. Todo es tu culpa. ¿Yo soy el que tiene concusión cerebral, y ella es la que parece tener problemas mentales?» Sentí un calor en mi muñeca. Javier me agarró la mano y se puso delante de mí, con una voz llena de enojo, «Limpia tu boca». Elena se volvió más loca, «Javier, todavía le hablas bien. Si no fuera por su seducción, no te habrías vuelto a gustar a los hombres». Javier la advirtió de nuevo, «No quiero pegar a una mujer, pero no hay tercera vez». Elena probablemente se asustó, pero siguió con dureza, ¿no es asqueroso gustar de los hombres? No pude evitar reírme, ¿cómo? ¿A quién te gusta si no es a un hombre? ¿O Javier no es un hombre? Elena me miró con odio. Y entonces, delante de ella, me acerqué a Javier y le rodeé el cuello, ¿puedo besar? La pupila de Javier se dilató y se quedó momentáneamente sin aliento. Sonriendo, bajé su cabeza y lo besé con fuerza. Después del sonido de pop, le pregunté a Javier, ¿cómo se siente gustar de un hombre? Javier sonrió, sentirte, me gusta mucho. Elena se marchó, furiosa y con la cara pálida. Solté la mano que tenía en el cuello de Javier, pero él me la volvió a agarrar y la devolvió a su lugar. Luego me rodeó la cintura y preguntó, ¿y ahora? Le di una mirada inocente, ¿y ahora qué? Javier frunció el ceño, acabas de besarme. Ahí, ¿y? Javier se quedó en silencio durante un rato, luego dijo con una expresión de deseo, tienes que responsabilizarte. Asentí con entusiasmo, claro. Javier pareció no creer, ¿en serio? Asentí, en serio. ¿Eres mi novio? Sí.
Entonces, borra a ese Carlos ahora. Miguel fue el primero en enterarse de que Javier y yo estábamos juntos. Inmediatamente me llamó, lo sabía. ¿Sabías qué? Jaja, ¿qué tipo de persona te gusta? Eres muy listo. No me burles. Dime, ¿qué pasó con el hermano mayor anterior? Le expliqué las cosas. Muy bien. Javier estaba celoso de él. Me quedé desconcertado, ¿cómo lo sabes? Miguel hizo una risita, ¿quieres saber? Dime. Mi instinto me decía que había algo entre ellos. Antes de que pudiera pensar más, Javier me interrumpió. Él me tomó la cabeza desde atrás y me besó directamente. Mientras me besaba, colgó el teléfono. No pude respirar bien hasta que él me soltó. Luego se acercó a mi oído y me rozó 2 veces, dejamos de preocuparnos por él, ¿de acuerdo? Estaba demostrado. Definitivamente, los dos me estaban ocultando algo. Epílogo de Javier. Me llamo Javier. Hoy es el primer día de la universidad. Cuando entré en el dormitorio con mi equipaje, ya había un compañero de habitación limpiando su cama. Al verme entrar, se volvió y me saludó con una sonrisa. Hola, me llamo Luis. Era muy guapo y su sonrisa era aún más hermosa. Me quedé un momento sin aliento y respondí automáticamente, hola, soy Javier. Asintió y luego siguió arreglando su colcha. Cuando se inclinó, su camiseta se subió un poco y mostró una franja de piel blanca en su cintura. Volví rápidamente la cabeza, pero no pude olvidar esa escena. Me sentí un poco extraña y me di cuenta de que había sido impolítico, así que evité deliberadamente estar cerca de él, tratando de borrar esa imagen de mi mente. Pero antes de poder olvidarlo, supe que él era homosexual. Esto me hizo sentir un poco miedo. Cuando terminé la secundaria, un compañero me declaró su amor y trató de besarme a la fuerza. Se abalanzó sobre mí y olía mal. Aunque al final me escapé, la sensación de que me agarraba el brazo y ese olor me hicieron sentir náuseas durante todo el verano. Desde entonces, cada vez que escuchaba la palabra gay, no podía evitar sentir repulsión. Así que me mantuve aún más alejado de Luis. Quizás mi comportamiento fue demasiado exagerado, porque todos en la clase pensaron que odiaba a Luis. Para aclarar este malentendido, dije públicamente que era homófobo. Pero con el tiempo, mientras más me acostumbré a estar con Luis, el miedo en mi corazón fue desapareciendo. Luis siempre estaba limpio y olía bien. Sonreía hermoso. Escuchaba atentamente cuando alguien hablaba. En algunas ocasiones era un poco distraído. Y de vez en cuando, jugaba algunos pequeños trucos. Sentía que cada vez que lo veía, mi corazón comenzaba a latir más rápido y tenía ganas de huir. Hasta aquel día, cuando jugamos verdad o reto. Saqué la carta que me obligaba a besarlo. Sentí que mi corazón iba a salirme del pecho. Luis me estaba mirando. Mi mente estaba llena de una idea. Quería besarlo tanto. No pude controlar mis acciones y me abalancé hacia él. Mi tono de voz era muy rígido, pero no pude evitarlo. Después de besarlo, solo sentí que sus labios eran muy suaves. Me lamí los labios y aún quedaba un sabor dulce. Quería besarlo de nuevo. Pero el hábito me hizo evitarlo cada vez que lo veía. Pero no podía evitar mirarlo de reojo. Hasta esa noche, cuando él me agarró de repente y me preguntó por qué siempre le miraba con enojo. ¿Yo era feroz? Nunca había sido así con él. ¿Por qué decía eso? Me sentí un poco triste. También dijo que me estaba mirando para asesinarlo. No era verdad. Solo quería besarlo. Quería decirlo, pero no supe cómo. Solo salió una frase, ese fue mi primer beso. Luis pareció enfadarse después de oír eso, así que no volví a mencionarlo. Fue entonces cuando me di cuenta, de repente, que me gustaba. Así que, empecé a controlar mi vista y mis instintos de huir cuando lo veía. Me miraba al espejo y aprendía a controlar mi expresión, para no parecer tan feroz. Me gustaba Luis y quería cortejarlo. Pero antes de comenzar, lo vi parado con un chico, riendo y hablando. Y luego acordarse de salir a comer por la noche. Me sentí un poco triste. Esa noche, me tumbé en la cama y me revolví durante mucho tiempo. Luis no regresaba. No podía dormir, así que me levanté y salí. Justo en ese momento, los vi regresar. Ese chico lo acompañó hasta el dormitorio. Me enfadé y no pude evitar preguntarle. Pero él dijo que no tenía nada que ver conmigo. ¿Cómo no tenía que ver conmigo? Habíamos besado. Dije que quería responsabilizarme por él. Pero él no parecía querer responsabilizarse por mí.
Entendí que seguramente no había demostrado lo suficiente mi afecto por él. Me pasé toda la noche estudiando consejos en línea. Después de 2 días de cortejarlo, Luis parecía estar evitando verme. Y se acercaba cada vez más a ese Carlos. Justo cuando estaba preocupado, Miguel, el amigo de Luis, se acercó a mí y dijo que podía ayudarme a cortejar a Luis. Miguel dijo que Luis les gustaba a los chicos obedientes y que no debía presionarlo demasiado. Y que Luis tenía un corazón bondadoso y que podía fingir ser desgraciado en ocasiones. Aprendí. Ese día al mediodía, cuando Luis y Carlos iban a comer, lo seguí. Esa Elena era realmente molesta. Y ese Carlos, mientras comía, le daba miradas coquetas a Luis. Me fastidiaba. Después de comer, Carlos se fue. Luis tenía los labios secos, parecía tener sed, así que fui a comprarle agua. Pero él no quiso aceptarla. Me sentí un poco triste. Recordando lo que Miguel me dijo, probé una cosa. Y Luis se marchó. Ese Miguel no era de mucha ayuda. Esa noche, había una reunión del equipo de baloncesto. Un grupo de personas me estaban ofreciendo bebida. Vi cómo Elena se mostraba ansiosa y me pareció muy aburrido. Quería marcharme antes. Pero Elena me detuvo y me declaró su amor. Y dijo que no debía gustar de los hombres. ¿A quién me gusta a mí? ¿Qué tiene que ver con ella? No quería responderla. De repente, se acercó demasiado y yo la empujé con un poco de fuerza. Ella cayó. Un grupo de personas se acercó. Vi que estaba bien, así que me marché aprovechando la oportunidad. Justo cuando salí, encontré a Miguel. Al verme, sus ojos se iluminaron y dijo que tenía otra idea. Luego me emborrachó y me dejó en el jardín delante del dormitorio. Y llamó a Luis para que me recogiera. Esa noche demostró que Miguel era un poco útil. Por fin, la relación entre Luis y yo se había mejorado un poco. Pero Elena volvió a crear problemas. Ella lanzó un balón de baloncesto a Luis. En ese momento, estaba mirando hacia arriba y vi cómo el balón le daba en la cabeza. Luis se tambaleó y casi no podía mantenerse en pie. Casi me vuelvo loco. Me abalancé hacia él, lo levanté y corrí hacia el hospital como un loco. Afortunadamente, Luis no estaba en peligro. Luego, Elena fue llevada a la policía. Debido a la lesión leve, solo pudo pedir disculpas, pagar indemnizaciones y recibió una advertencia de la universidad. Pensé que se alejaría de nosotros. Pero apenas salimos de la comisaría, se volvió loca. Y de repente, sin saber cómo, Luis me besó. Debía ser el resultado de mi cortejo durante tanto tiempo. Al ver que éramos felices, Elena se marchó. Y luego, Luis dijo que se haría responsable de mí. Luis, finalmente era mío. Epílogo dulce, desde la perspectiva de Luis. Desde que estuve con Javier, él no se preocupó por nada. Caminábamos por la calle tomados de la mano. Todo el mundo en la universidad sabía que estábamos juntos. Y lo peor, Javier era un pegajoso. Se aprovechaba de cualquier oportunidad para abrazarme y besarme. Teníamos las mismas clases y como éramos compañeros de habitación, no podía escapar. Las veces que había sido obediente y bueno antes, parecían ser una ilusión. Ahora mostraba su verdadera naturaleza. Ahora, apenas volví al dormitorio y estaba a punto de bañarme. Llevé mi ropa y entré al baño. En ese momento, Javier entró corriendo desde detrás. Con una mano cerró la puerta y con la otra tomó mi cabeza, besándome con ansia. Intenté resistirme, pero estaba atrapado. Luego, con una mano más, se metió por el borde de mi camisa. En solo unos días, ya era muy hábil. Justo cuando estaba jadeando y sin fuerzas para mantenerme en pie, alguien llamó a la puerta del baño. Raúl preguntó con voz apurada, ¿quién está dentro? ¿Cuánto tiempo más, hermano? Estoy a punto de hacer pis. Javier pareció no oír y siguió besándome con fuerza. Le di un puñetazo en el pecho y le hice una señal con los ojos para que parara. Javier se soltó lentamente. Mis labios dolían y mi boca estaba completamente seca. Arreglé mi ropa y finalmente abrí la puerta. Raúl, que estaba fuera, se detuvo con la mano en el abdomen. Sus ojos se movían de un lado a otro y finalmente levantó las 2 manos para cubrirse. Continúen, yo voy al baño de al lado.